El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, que acaba de llegar desde Punta Cana, 6 días ya, eso nomás lo hacen los que tú sabes. Don Fernando Mangual. Buenas noches, ¿Qué trajiste, Fernando? Buenas noches, de Punta pueblo Cana. dominicano. La garganta fónica. Eso fue lo único que traje. Bueno, que los desbaratado de allá. conferencistas como tú. Tu nieto acabó conmigo allá en Punta Cana. Fernando, mira, muy importante un editorial que, como siempre, esta empresa da a conocer todos los días. Y por esa razón nosotros vamos a reproducirlo en este espacio, el editorial de Tele Radio América. Editorial de Teleradio América. Bien, ministro de Educación. Los jóvenes dominicanos cada día se decantan por estudiar carreras técnicas, por lo corto del tiempo de aprendizaje y lo rápido que consiguen un empleo de calidad y bien remunerado. Un buen técnico es apetecido por las empresas. En un mundo donde la productividad y la competitividad son los fundamentos para el desarrollo económico y social. El sector empresarial dominicano se queja constantemente de la falta de técnicos en el país, porque tenemos el tabú cultural de estudiar una carrera larga, aunque a la postre termine el título colgado en la pared. Todo esto viene a cuento por la acertada medida del ministro de Educación, Roberto Fulcar, de transformar los liceos de modalidad general en politécnicos, donde los bachilleres generales saldrán con una preparación técnica que le permitirá trabajar. Vallaguana y el Politécnico Moraima Veloz de Báez es el arranque de esta nueva modalidad de la educación dominicana, con un rumbo claro: aportar al desarrollo, al empleo y la movilidad social. Desde Multimedios Teleradio América, seguimos apostando a la educación como el arma más eficaz para combatir la delincuencia, la pobreza y el subdesarrollo. Bueno, muchas gracias a don Luis García Crespo, propietario de este prestigioso medio, como lo es Tele Radio América, por concedernos el permiso de retransmitir ese importante editorial que habla sobre la conversión de liceo docente a liceo docente técnico a la vez. Muchas gracias. Y muy buen editorial, Jesús María. Sí, excelente. Tomando en consideración, Fernando, los planteamientos que hacen en el sentido de que la educación es el factor fundamental para el desarrollo de un país. yo creo que tú eres el padre de esa tesis. Sí, bueno, eso es internacional. Bueno, claro. ¿Cuántos años tú tienes, Fernando, como catedrático? 60 años. 60 años. 60 años, señores. Y, eso no es un fly. Y además, en los últimos 11 años, como tú sabes, he estado dando diplomados de formación política y de conciencia ciudadana. 60 años al servicio. Y no cobrando un chela en ninguno de los seminarios de los diplomados, gratuitos, inclusive virtuales, muchos de ellos, como tú sabes. Bueno, yo soy parte de uno. Exactamente. Que te agradezco y he sacado buenas conclusiones. Precisamente por eso, Jesús María, porque el pueblo dominicano y todos nosotros debemos entender que la educación es el factor básico de desarrollo, no es la economía, la economía es importante, pero el factor básico de desarrollo es la educación, porque incide en mejorar todos los sectores. Un ejemplo de eso, yo estoy leyendo hace varios meses el desarrollo de páginas que tienen que ver con deportistas, cómo han fracasado después de tener cientos de millones de dólares y hoy están vueltos nada, a veces algunos viviendo de la canonjía pública, qué sé yo,
por falta de educación. Claro, porque esos muchachos suben en función de su físico y sus facultades de juego, pero no están adecuadamente. A propósito, Fernando, vamos a esperar que don Alex Rodríguez y don David Ortiz pues tengan éxito. Fueron nominados a Cooperstown, al Salón de la Fama. Ojalá que tengan éxito. Es un logro, sería para la República Dominicana y toda Latinoamérica. Así que éxito. Y por ahí vendrán más, ¿verdad? Sí, ya tenemos dos. Y Pujol viene tenemos también dos, pronto. Pujol, que sí. Así que le deseamos éxito a don David Ortiz y a don Alex Rodríguez. A Alex, que tiene... Además, dos empresarios prósperos. Sí, Alex, que tiene aparentemente menos posibilidades. Está haciendo planteamientos de que uno tiene derecho a equivocarse, pero lo importante es la rectificación. Mejorar la rectificación. Okay. Bueno, Alex tiene los números sobrados para llegar a 2 veces a Cooperstown, pero tú sabes cómo son los gringos. Pero ellos dicen, los comentarios que he escuchado de su María, es de que él tiene muy buenas relaciones con los periodistas. Yo pensé que era con las damas. No, con los periodistas que son los que votan, no, con las damas también. Felicidades por las nominaciones, tanto a don David Ortiz como a don Alex Rodríguez. Fernando, son unos pequeños tips. La tasa de interés, el Banco Central acaba de anunciar una ligera, pero importante, de 3.0 a 3.5. Entonces también tenemos que en los Estados Unidos la economía creció 2.1 en el último trimestre de este año. Entonces, son noticias favorables. Muy importantes porque en el caso de la tasa de interés, eso es un estímulo para el ahorro y la posibilidad de invertir. ¿Cómo así, Fernando? Claro, porque en la medida que te pagas más, tú tienes entonces posibilidad de ahorrar más. De ahorrar más. Y esos ahorros más significan fondos con posibilidad de ser invertidos en la economía. Y las reservas también, ¿verdad? Exactamente. En términos de la... O sea que hay una mejoría en términos generales. Eso significa estabilidad y mejoría. Claro, y para hacer eso se necesita primero estabilidad, porque esa medida es un indicador de que la economía está estable. Estable. Exactamente. O sea que además del estímulo es un indicador de que la economía va muy bien, la economía dominicana. Bueno, eso sí, muy importante, porque la pandemia, las secuelas que ha dejado y que se van a agravar más, nos hacen pensar lo que podría suceder a partir de enero. Aunque somos el tercer país de América, Fernando, que no va a disminuir su crecimiento. No va a crecer como se esperaba, porque lo que estamos haciendo es volviendo a la estabilidad anterior. Exactamente. Es importante lo que tú acabas de decir con relación a la pandemia, Jesús María, porque escuché a nuestro amigo José Joaquín Puello llamar la atención a la población, en el sentido de que se han dado todas las posibilidades, todas las libertades, pero que nosotros debemos tener la conciencia de seguir más cuidándonos. Cuidándonos. Sí. Porque él dice que los médicos tienen que trabajar demasiado y que algunos ya están sobrepasados, agotados. Sí, sí. Y entonces, dice él, y si nos quedamos sin médicos, ¿quién va a resolver el problema? ¿Quién va a ayudar? Y se lo dice José Joaquín, un hombre con 50 años de ejercicio. Y además que... Un ejemplo que hay que seguir. Exactamente. José Joaquín, nuestro gran amigo. Y los saludos para el doctor José Joaquín. Un hermano. Primero neurocirujano, Y no solamente del patio, sino del mundo. Es internacional. Del mundo. En Inglaterra del mundo. le dicen a él el mister. Del mundo. Y no a todo el mundo que le dicen mister. Ese es otro privilegio que tenemos los dominicanos, con tener además un profesional estrictamente profesional. Y que en cualquier momento lo podemos traer para acá. Sí, porque somos amigos.
Entonces, cuando O si no, ir allá. él fue candidato vicepresidencial con Sí, el en ingeniero en Miguel el Vargas. en el 2008. Y nosotros tuvimos compartir siempre con un caballero. Es decir, nos saluda también. Cosa rara José porque él Joaquín. no entra mucho en política. Él siempre Pero lo entraron. lo entraron. Lo entraron. Lo Fernando, convencieron. mira, hoy también tenemos aquí a los ministros de Exteriores iberoamericanos. Así que vamos a abrir los brazos, como siempre lo hacemos los dominicanos, dándole una calurosa bienvenida a todos los cancilleres iberoamericanos que estarán compartiendo en una gran conferencia aquí en la República Dominicana, que es otro índice más, otro de la estabilidad política que vive en nuestro país. Es muy interesante Y el eso, presidente Abinader, de verdad, obviamente que se lleva todos los laureles. ¿Tú crees que tratarán el tema de Haití ahí en esa reunión? Bueno, yo creo, ¿a qué otra cosa pueden venir? Aparte de conocer y ver la plataforma que tenemos para las inversiones. Sí, yo no estoy seguro, pero debería ser. Porque tú sabes, Fernando, que los ministros son los jefes de los mejores negociadores del mundo, Claro, que son claro. los embajadores. Bueno, con excepción de los de aquí. Porque yo no sé ahora, para no atacar al de aquí, pero yo estuve mucho tiempo dentro de esas líneas y me di cuenta cuál era la manera que actuaban, digamos, no solamente los cancilleres, sino por donde tiene que canalizarse la cosa, que por los embajadores. Y los embajadores luego tienen que tener una preparación, ¿verdad? Para Que no, hacer esa que promoción. no hagan el papelazo que hizo un connotado periodista dominicano, que lo nombraron embajador en Japón. Y bueno, amigos nuestros también de toda la vida. Pero vamos a dejarlo ahí. Fernando, y destituyeron el tipo ese que se hacía pasar por canciller en Haití. Oh, sí, vi Yo ahí. pienso que es un gran mensaje que está enviando el ministro Henry. Pero yo vi ahí que nombraron, es cierto, nombraron un gabinete y un nuevo Sí, canciller. 11 nuevos ministros y se llevaron ese tipo de ahí. Y Un dicen disparatoso. Y dicen que... Un tipo que este país no debe recibirlo. Bueno, Y dicen que eso mejorará las relaciones. las relaciones y el intercambio con República Dominicana. Un tipo que no es grato para nosotros. Yo no estoy seguro de que eso pase porque en el pasado también habían cancilleres y ministros Pero, y gabinetes y la situación no es la misma. Sí, pero este Eso es tipo se importante. acervó, sobrepasó los límites pero de la tú- prudencia. Sí, porque tú tienes razón, porque tú estás hablando del que quitaron. Sí, te hay que quitar. Y yo estoy hablando de lo que pusieron. Bueno, exacto, pero ojalá dicen- que venga una nueva visión, pero una visión de país, de Estado, de nación, que saquen de su mente ese asunto de la fusión, porque eso nunca se va a dar. Nunca se va a dar. Sí, no. Yo tengo por aquí, creo que tengo algo que te dije en una oportunidad que tú me vas a permitir que yo lo diga, porque creo que lo tengo aquí. Tú estás como la Jaraburgo ahora. Sí, ¿verdad? sí. No hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. No jamás, pero lo dijo el presidente de la República, eso. Y tú te recuerdas que yo dije que si yo hubiera sido el ministro de Educación, toda la mañana yo pusiera eso, abrir la apertura Fernando, de clase. oye, Como dices tú, como el himno nacional. exacto, Fernando, no se metan con los guardias. Una frase trujillita, que tú y yo la escuchamos muchas veces, ¿verdad? No se metan, los generales del 5G, no se metan en tratar de intimidarlos. Y son tan, aparte de corruptos, son tan estúpidos que dicen esa frase, y que esa frase ahora la ha usado el Ministerio Público para decir, ¿ustedes saben por qué no pueden estar sueltos? Por eso. Porque si los soltamos van a seguir a comenzar a intimidar testigos y eso. Exacto. Estúpido, ¿verdad? No se metan. Y para entrar en el fondo de nuestro espacio, Fernando, vuelve la fiscal del distrito a estar en el ojo, doña Rosalba Ramos, Esa. con relación a César el Abusador. Acaban de designar un nuevo procurador para que la investigue a el magistrado Viterbo Cabral, que es quien va ahora a investigar a la magistrada
fiscal del Distrito Nacional, doña Rosalba Ramos. Así que las cosas como que están caminando. ¿Tú viste lo que acaba de decir Camacho? Wilson Camacho, que no hay mi vecino. Que no hay intocables. No hay intocables. En la República Dominicana. A propósito de los intocables, ¿verdad? De Elionet y Alfonso Al Capone. Parece que está enviando mensajes. Alfonso Al Capone. Mira, ya está. Sí, Julio, el amigo Julio haciéndonos señas. Más señas que un porque semáforo. quisimos pasar este segmento haciendo esos pequeños comentarios para entrar ahorita en el fondo de nuestro programa, El Poder de la Palabra. Regresamos, señores. Fernando Mangual, tú que eres un experto de los números, que eres un decano de la economía, que maneja con punto y coma esa ciencia, que no es para cualquiera. Quizás tú podrías explicar, porque a mí no hay quien me explique eso, nadie me lo ha explicado y yo, a los pocos que he escuchado, no le he hecho caso. ¿Cómo Fernando Mangual se pueden mover 4.500 millones de pesos a través de una sucursal del Banco de Reservas sin que eso no se sepa en áreas superiores? O sea, ¿cómo es posible que tú puedas todos los días hacer un depósito de 200, 100, 50 millones de pesos, que tú puedas hacer transacciones, que puedas comprar bienes inmuebles y que eso esté solamente sujeto a una simple o sencilla gerente local, sin que el sistema financiero dominicano no capte esos movimientos, la superintendencia de bancos, el lavado de activos, la dirección del banco, del mismo banco donde se están haciendo esas operaciones. ¿Qué manera, Fernando Mangual, tú me puedes decir a mí que esa gerente no tenía conexiones superiores a ella, pero al más alto nivel, para poder hacer todas esas transacciones a diario de 4.500 millones de pesos? Mira, yo no me quise quedar ahí y hablé con un banquero. Lo visité, digo, ¿es posible? No, eso no es posible, Jesús María. Esos movimientos se sabía, el banco sabía de esos movimientos, lo sabía la dirección, la superintendencia de banco, lo sabía lavado de activos. Y me dijo, eso va a salir a relucir ahora, los nombres, cuando el Ministerio Público comience y siga indagando sobre cómo esa estructura pudo manejarse por 1, 2, 3 años, qué sé yo, 4 años, 5 años, 6 años, sin que se percataran los ejecutivos de ese banco de que esas anomalías se estaban desarrollando al margen de la ley de Fernando Mangual. A mí hay que convencerme para creer eso. No te van a convencer porque tú tienes toda la razón. Y el banquero que te dijo, porque realmente esos gerentes son operativos de un sistema que ha sido ideado a alto nivel. El más alto nivel es que planifica todo eso y baja la operatividad. O sea, están enterados, no solamente están enterados, sino son los que dirigen este tipo de temas.
Y desde luego, eso forma parte, Jesús María, de lo que hemos conversado tanto nosotros aquí. Ese esquema de corrupción que iba desde lo más alto, porque eso también, yo diría, que superaba todas esas direcciones bancarias, porque la superintendencia de bancos no se daba cuenta, los directivos del banco no se daban cuenta, pero lavado de activos no se daba cuenta. No, lavado de activos no se daba cuenta, nadie se daba cuenta, y era que todos se daban cuenta, pero formaban parte del sistema. De la estructura mafiosa. Exacto, de la estructura, del esquema que hemos planteado aquí nosotros. Y he estado leyendo también puntos que nosotros hemos planteado aquí, donde dicen que en la medida que el Ministerio Público va entrando a hacer los estudios, se nota que el pueblo dominicano no conoce en un porcentaje importante las cosas que han habido ahí y están saliendo. Que apenas estamos conociendo un poquitito. Un poquitico. Bueno. Y también hemos dicho aquí, Jesús María, ¿tú te recuerdas? Me da miedo a mí, entonces. Que en la medida que vaya pasando el tiempo van a ir saliendo una cantidad de temas que nosotros todavía no sabemos. Y por eso yo te decía a ti que al gobierno había que darle tiempo, porque las cosas que ocurrieron en todos esos años no se pueden conocer y resolver en pocos años. Decíamos eso aquí, ustedes se recuerdan. Y ahí están saliendo todos estos temas. Y todavía lo que faltan por avanzar, porque el Ministerio Público sigue haciendo las investigaciones pertinentes, como tú lo sabes. Sí, tienes razón, Fernando, pero 4.500 millones de pesos manejados en una sucursal, con una gerente que dice que era la cabecilla, no me metan ese dedo en la boca, que no lo voy a chupar. Eso no puede ser así. La estructura mafiosa que estaba detrás de eso hay que investigarla. Y especialmente en un momento en que el Banco de Reservas de la República Dominicana, Fernando, ha cambiado una imagen muy desastrosa que dejó la administración pasada. Exactamente. Entonces, su director general, el ingeniero, el licenciado Samuel Pereira, que yo estoy seguro que va a facilitar, va a viabilizar todos los medios para que se aclare esa situación, para que todo el que tuvo que ver, todo el que acompañó, empañó, participó en esa estructura mafiosa, tenga que responder en la justicia dominicana, porque eso afecta a nuestro sistema bancario, señores. Jesús María. Jesús María. Fernando, te voy a terminar con esto. Lo afecta en un sentido de que la banca nacional en estos momentos está muy estable. Muy estable. Entonces, mientras más se aclaren esas cosas, más estabilidad le va a dar al sistema financiero dominicano, al sistema bancario dominicano. Oye, yo no me quiero hacerte una complementación sencilla. Hay exfuncionarios que tienen 14.000 millones declarados. Entonces, lo que hay que ver es... Fernando, espérate, repite eso. O 14.000 millones. Hay funcionarios aquí que están relacionados, exfuncionarios, que están relacionados con lo que tú estás diciendo. Yo tengo que reírme. Que tienen 14.000 millones, pero 14.000 millones. Pero todos los peloteros que se lo han ganado con el sudor de su bate y de su mano, no lo tienen, Fernando, eso mangual. Bueno, pero como tú sabrás, ahí salieron listas de exfuncionarios donde lo que menos tienen 2.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Y eso que te estoy diciendo tienen 14.000 millones. Pero no solamente eso, no. Sino también que están en la opinión pública como que no ha pasado nada. Inclusive asesorando grandes amigos nuestros, asesorándolos, como que no ha pasado nada, como que no han hecho nada. Este tema del Banco de Reserva es muy importante que se lleve a investigación y que se llegue a determinados resultados, porque la verdad es que la República Dominicana, que es una fuente de riqueza, desde hace muchos, pero muchos años, está haciendo grandes ricos. Y muchos pobres.
y muchos pobres. Y muchos Porque pobres. el problema es la desigualdad. Y muchos pobres. Entonces, ahora estamos en un momento en que definitivamente a eso debe ponérsele solución. Yo recuerdo, Fernando Mangual, que aquí se hablaba de 6, 7 familias millonarias. Pero ahora hay que incluir varias familias más. Muchas más, muchas más, ¿Eh? muchas más. Que inclusive compiten. Con los padres más pobres que los míos. Que no tienen nada, los míos. Y ese tema que hay, que está relacionado, como tú acabas de decir, que hay muchos pobres, está relacionado con las desigualdades. Porque el problema del crecimiento no es el crecimiento por sí mismo. El crecimiento es importantísimo para una economía, muy importante para una economía. Pero hay que ver, Jesús María, la distribución de ese crecimiento, a los que se les llama ingresos, que ahí es que se genera precisamente lo que Jesús Que María aquí estaba hemos dicho que planteando. ha sido un crecimiento vertical. Vertical para poco, beneficiar a poco, y entonces que la mayoría de los programas de televisión que yo escucho no explican eso bien. El problema es que el producto crece, que son los bienes y servicios que se producen en la nación, en porcentajes importantes. Pero al distribuir ese producto entre los factores o elementos que lo generaron, entonces ahí lo que pasa es que muy pocos se benefician de ese crecimiento y muchos no se benefician. Mientras abajo la expansión de miseria sigue. Exactamente, entonces abajo están más pobres, más pobres, más pobres, y eso desde luego crea toda una cadena que va en términos de delincuencia, de criminalidad, de prostitución, de inseguridad pública, de narcotráfico, de drogadicción, todo eso está generándose por ahí, y por eso ustedes ven, Jesús María, que por muchos programas que se han hecho para detener la inseguridad, reducir la inseguridad pública, no ha sido posible que tengan la efectividad que tienen que tener, y el gobierno actual tiene que tomar en consideración eso, que no es solamente la policía que hay que mejorar la policía. Pero la policía lo que hace, Jesús María, es que ataque el efecto, ataca ya cuando el tema está dado, cuando el delincuente está hecho. La policía es un ente proactivo. Exactamente. Entonces, Digo, preventivo. Preventivo. Ahora se necesita determinar cuáles son las causas que generan ese delincuente y ese criminal, y eso está ahí en términos de que está en términos de las desigualdades que no son económicas nada más. Es una parte, son educativas, son jurídicas, porque tú sabes bien que un pobre no tiene la facilidad en la justicia que tiene un rico. Sí, Fernando, pero volviendo al banco de reservas, porque eso a mí me preocupa eso, que no se llegue al fondo de lo que sucedió en esa sucursal. Que ahí hay que buscar una lupa para determinar quiénes protegieron, quiénes apadrinaron esas transacciones al margen totalmente de las leyes vigentes en la República Dominicana. ¿Cómo se manejaron 4.500 millones? Igual como lo que está pasando con los combustibles. ¿Qué pasó con los combustibles? Que se hicieron otras tantas transacciones, comprando, vendiendo combustibles sobre precio, comprando combustibles sin pagar los impuestos, que los retiraban de cualquier muelle, protegidos siempre por un sector militar, porque era la familia presidencial. Exacto. Era la familia presidencial que retiraba los combustibles. Entonces, la verdad que cuando tú oyes las cosas que pasaron aquí, tú dices, bueno, pero nos convertimos en un Chicago pequeño, del 29, del 20, 23, 24, cuando Al Capone era todo el jefe, ¿verdad? Sí. Uno de mis ídolos, ¿verdad? Alfonso Al Capone. Porque con él se aprende mucho para poder conocer a los ladrones, Sí, no. los gánsteres. Esto ha sido una escuela aquí. Entonces aquí, mira, Bernardo Vega dijo algo importante. Al presidente Abinader le han tocado tiempos difíciles. Pero el hombre, bueno, hijo,
con una capacidad que tiene, ha sabido ir avanzando paulatinamente, pero firme. Sí, pero Bernardo debió En estos tiempos. Bernardo debió decir también la otra parte. Le han tocado tiempos difíciles, pero el hombre está tomando todo un conjunto de medidas que van resolviendo despacio cada uno de estos problemas. No le han temblado las manos al presidente Abinader. Exactamente. O sea, Bernardo debe decir eso, un gran amigo. No, pero él lo dijo en el sentido de que, oye, no se recuerda en la historia republicana que un gobierno encontrara el desastre que encontró Luis Abinader. No. Y dentro de ese desastre, Luis Abinader está sacando el país adelante. Y nosotros lo advertimos aquí. Porque en varias oportunidades advertimos ese gran problema. Esa reunión que hay aquí hoy es producto de eso. Esa estabilidad que Luis ha ido generando. Además, la confianza que él irradia. Exactamente. Yo no sé si tú tienes ahí, pero tú sabes que Biden lo invitó a una cumbre. Sí, está invitado por Biden. Ahora, el presidente Abinader tiene que no caiga en gancho. El presidente Abinader con Biden. A mí Biden no me cae muy bien. El hombre que está siempre como bailando brincando la tablita. Ni a ti ni a muchos, porque aún muchos de los que votaron por él no están ya con ahora Biden. mismo está en una situación difícil electoralmente hablando. Es decir, que el presidente invitado también a Israel. Invitado a Israel también. Para que nos une en lazos muy... Sí, que es muy importante eso de Israel, porque Israel ha sido un país que ha sabido aprovechar los escasos recursos naturales que tiene para convertirse chiquitico en una potencia. Una potencia. Y ellos están militar y económicamente. Y ellos están en disposición de ayudar al máximo en la República Dominicana en la explotación de sus recursos naturales, que nosotros entendemos que el gobierno tiene que darle más facilidades, más atención, porque ellos hace tiempo que están en eso, no es ahora. Eso de Israel, eso se llama un principio de solidaridad con nosotros. Porque nosotros fuimos uno de los pocos países que tendió la mano a Israel en los tiempos más difíciles. Todavía no eran estados. Estamos hablando del 44, 45, cuando el holocausto en Alemania. Trujillo, un gesto, le tendió la mano, y hoy muchas de esos cerebros que están aquí y que han ayudado a nuestra agricultura. Sí, entonces, hoy Israel, como por ejemplo el caso de Sosúa, hoy Israel dice, bueno, pero a los dominicanos vamos a tender la mano también, porque fuimos solidarios con Israel. En tiempos que muchos países del mundo le negaron la mano. Cuando yo estuve en Israel, allí me llevaron a un sitio, en una biblioteca, donde sacaron una cantidad de libros de la República Dominicana y de estudios de la República Dominicana, y ellos me decían que la República Dominicana tenía una atención especial con Israel. Para ellos. Por eso que tú acabas de decir, por lo agradecido que son el doctor Peña Gómez, que fuiste tú uno de sus mayores colaboradores, que fue prácticamente quien nos dio a conocer a nosotros, al Israel moderno, a través de Simón Pérez. Exactamente. ¿Te recuerdas? No, y además yo fui que vino varias veces aquí. Sí, no, yo fui precisamente en una comisión representando a Peña Gómez y al Partido Revolucionario Dominicano. Sí, que fueron con un la gran doctora admirador. Milagro Ortiz fui. Y que yo tuve ese honor de saludarlo. El doctor Peña Gómez nos permitió eso a nosotros. Julio no está haciendo más señas que él que hará otra vez. A don Simón Pérez. Así que, presidente, vamos para Israel. Regresamos, señores. La verdad es, Fernando, que vale la pena que nuestro presidente vaya a Israel. Sí, sí. Porque obviamente que nosotros nos sentimos ligados al pueblo de Israel y a su gobierno, porque siempre han sido muy solidarios con nosotros. Fernando, aquí se acostumbraba a decir
mañana se va a reunir el todopoderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Eso hace 2 días de eso. Y que ese comité político era el centro neurálgico de la República Dominicana. Ahí se nombraban los militares, se nombraban los ministros, eso era todo. Tenía más poder que el gobierno, que la familia Trujillo. O sea, el comité político del PLD tenía más poder que la familia Trujillo en este país. Ahí estaba el presidente de la República, Fernando Mengual, estaban los ministros de Hacienda, el director de Banco Reserva, ahí estaba el hermano del DNI. O sea, oye, bien, para que sepas por el camino que yo quiero ir. Los hermanos. Ahí estaban el poder de este país. Fernando, ¿cómo es posible que ese comité político no se haya pronunciado en torno a la corrupción que civiles y militares encabezaron en este país? Si ahí era que estaban todos. ¿Cómo tú me dices a mí que el comité político no sabía que esos militares, esos generales, estaban desfalcando el Estado? ¿Cómo tú me dices a mí que el comité político no sabía que en esa sucursal del Banco de Reserva se estaban haciendo transacciones ilegales? ¿Cómo tú me dices a mí que el comité político del PLD no sabía que los combustibles aquí se estaban traficando de manera ilegal? O sea, si ahí estaba todo, el gobierno dominicano se reunía en el comité político de la República Dominicana. Las hermanas del presidente, el guardaespaldas del presidente, el hermano del jefe del DNI, que también era el jefe del primer poder del Estado. Entonces, ese comité político tiene que pedirle perdón a este país. Ese comité del PLD debe pedirle perdón porque ellos son responsables. Ellos son responsables de todas las diabluras que se hicieron en este país. Porque ahí estaba el poder. Y ese fue el poder que destruyó la economía de este país. Entonces, ahí nadie puede levantar la mano en el comité político. Nadie. Francisco Javier, Domínguez Brito, oye, no tienen calidad para hablarle a este país. Hasta que no se den un mea culpa de rodillas. Pueblo dominicano, perdónanos, porque sabíamos todos. Sabían todo lo que estaba pasando porque ellos eran el poder. Nada se hacía aquí al margen del comité político. Así es, tú, María. No es que fueron parte de eso, sino que formulaban, ejecutaban y le daban seguimiento a los planes que se hacían en ese sentido en la República Dominicana. Lo más grave de todo eso, que es como Jesús María dice, deberían hacer un mea culpa frente al pueblo dominicano para entonces proseguir trabajando en la política. No lo han hecho y todo lo contrario, están sacando pecho. Ahora, haciendo una cantidad de planteamientos, queriendo hacer una cantidad de planteamientos, cuando todo el pueblo sabe, y lo sabe por qué el pueblo votó para quitarlo. Quitarlo, porque como estamos diciendo aquí, ahí se manejaba todo. Y lo grande es que, como dice Jesús María, dañaron, perjudicaron la economía de la República Dominicana en su totalidad. Y yo quiero agregarle a eso que dice Jesús María, que no fue solamente en la economía, sino que también fue en la educación, fue en la parte jurídica, fue en la parte institucional y fue principalmente en la toma de decisiones. Y en el silencio cómplices, que ellos sabían que estaban cometiendo todos esos delitos. Que no solamente lo sabían, sino que además Jesús María, Lo protegían. lo formulaban y lo ejecutaban porque simultáneamente
a quienes se reunían en el comité político, a la vez todos eran funcionarios de las distintas instancias Era el poder. del país. Era el poder. Quiere decir que lo que se formulaba allí Se ejecutaba aquí. inmediatamente en todas, Era el poder. en todas las entidades del Bueno, sector público. Oye, Fernando, un ejemplo de lo que yo estoy diciendo y tú complementando con esa genialidad que te caracteriza. Por ejemplo, ¿quién era el hermano del DNI? El difunto Párez Pérez, hermano de Cifrido Párez Pérez, que nunca le informó a Danilo Medina dónde estaba César el abusador, sino le estamos dando seguimiento hasta que se fue. O sea, 5 años dándole seguimiento a una persona que estaba vendiendo droga en todos los lugares de este país y no lo dijo nunca, nunca lo apresó. Entonces, ahí estaba el director del Banco de Reserva, Simón Lizardo. Entonces, no sabía ese comité político, o no querían, o sea, entonces era una pantalla la reunión de ellos. Era una pantalla, vamos para que nos vean juntos, pero no estamos juntos. Aquí cada cual tiene un pequeño gobierno. Los hermanos, las hermanas, un pequeño gobierno. Los militares, otro pequeño gobierno. Y todo dentro del comité político. Exactamente. Exactamente. Oye, el comité político del PLD tiene que pedirle perdón a este país, de rodillas. Tienen que ir de Higüey a Montecristi de rodillas caminando. No, y como tú dices, un esquema de corrupción que se ha montado, que el presidente Abinader tiene que tener cuidado con ese esquema de corrupción, porque hay muchos, Jesús María, de esos empleados, porque el problema es que ese esquema de corrupción se montó desde arriba, del alto mando, de la toma de decisiones principales, hacia abajo, hacia el último de los mensajeros. Y toda esa gente que están ubicada ahí, como funcionarios de ese esquema, que muchos de ellos están ahí, intentan ahora proseguir implementando los métodos de antes. Y ahí tiene que jugar un papel principal el sistema de compra y contrataciones y la auditoría y contraloría general de la nación. Lo están haciendo. Por ejemplo, ¿cómo tú me dices a mí que Felucho Jiménez, que de estúpido no tiene nada, no sabía lo que pasaba en combustible dominicano? O sea, explícame eso. ¿Cómo tú me dices a mí que Simón Lizardo no sabía lo que estaba pasando en esa sucursal del Banco de Reserva? Sí, así es. ¿Cómo tú me dices a mí que el ministro de las Fuerzas Armadas no sabía lo que estaban haciendo los militares que cercaban a Danilo Medina? ¿Y cómo Danilo Medina? Y como el DNI no sabía eso. Es como el servicio interno de la policía, ¿cómo se llama? No sabía lo que pasó en Barahona. Que esos policías estaban traficando con droga. O sea, eso, señores, era un desorden lo que había. Era un desorden. Y yo digo ahora que entonces nosotros teníamos un presidente que era un muñeco de trapo. Pues Danilo Medina ahora, después que se están descubriendo todas estas diabluras, era un muñeco de trapo. Claro. No fue un presidente que gerenció el Estado. Permitió que una piñata. Entonces todos estaban en ese comité político. Todos estaban ahí. Entonces, ¿cómo es posible que ninguno supieran nada cuando todos eran los funcionarios del Estado Dominicano? Que el presidente no sabía que sus hermanos estaban en eso. Que Hernán Párez Pérez no sabía que Cifrido Párez Pérez seguía a César Abusador, pero que nunca lo agarró. O sea, señores, este país tiene que ver claro a esa gente y pedirle un mea culpa. Que caminen de rodillas de Higüey a Montecristi y de Elías Piña a Samaná para ver si este país lo puede perdonar. Así mismo es, Jesús María. Tienen que hacer un mea culpa, porque la verdad es que las gestiones que realizaron fueron fatales. Desastrosas para este Para país. el país. Y lo grave en eso fue que originalmente
se inició pensando en una estrategia, porque se llegó sin nada. Entonces la estrategia se fundamentó en vamos a hacer dinero para manejar la política, vamos a hacer dinero para mantenernos en el gobierno. Pero yo siempre he preguntado, cuando me han llamado para asesorar a alguien que quiere ser candidato a la República, ¿para qué tú quieres ser presidente? Porque eso es lo que tienen que preguntarse, no lo que han pasado por el desastre que han dejado, sino lo que quieren seguir o quieren ser presidente. ¿Para qué usted quiere ser presidente? ¿Para qué? Para tener esa historia que tenemos ahora de frente en la República Dominicana con lo que han sido presidentes que ya han reivindicado a Balaguer y han reivindicado también a Trujillo. Aquí hay muchísima gente que dicen por ahí, o decían, porque como el presidente lo está haciendo también, pues eso puede ser formar parte del pasado. Pero decían, necesitamos a Trujillo otra vez. Hay gente que están diciendo, Balaguer era lo mejor que había aquí en República Dominicana. Cuando lo comparan con ese desastre. Cuando lo comparan con ese desastre, y además tiene la razón, Jesús María tiene la razón. Porque los militares de Balaguer, siguiendo la enseñanza de los militares de Trujillo, se adueñaron de muchas tierras del país. Pero los militares no enseñaban lo que tenían. No lo enseñaban, pero esto robaron y lo enseñaron. Torres, carros de alta gama. ¿Te gusta a ti esa palabra? Estoy loco por tener transacciones millonarias. Jesús María. Y el comité político no sabía eso. Jesús María. Pero Jesús María, oye, no te voy a Pero por preguntar. Dios. Te voy a preguntar. Privatizaron el CEA. Ellos no tienen nada que ver con eso, no solamente con la privatización, Sino con el sino reparto. simultáneamente el reparto reparto y posterior. la apropiación de esa. Más de 34 empresas en Corde. Acorde la privatizaron y auspiciaron el reparto. Exacto, y ustedes también. Pero también los aeropuertos. Y algunos medios de comunicación. Medios de comunicación y minas. Entonces, ¿cómo era la cosa? La cosa era, vamos a pasar para el sector privado, pero simultáneamente también yo tengo que tener un 40% ahí para pasártelo a ti. O sea que la privatización de todas esas empresas, por esos gobiernos, conllevó también a ese enriquecimiento ilícito. Y a la pérdida del patrimonio nacional. Exactamente. Y si se investiga por ahí, se busca por ahí, se van a encontrar con muchos propietarios, principalmente la parte que tú planteabas ahorita. Y no hemos mencionado todavía el contrato famoso que los legisladores nunca leyeron, el de la Barrigol, el 97.3. Bien. Por eso yo te digo a ti que el tema es que ese esquema de corrupción no fue solamente que se fue por el lado de la economía, sino que desgraciadamente arropó toda la sociedad dominicana, porque ahí también hay una cantidad de participantes que no son políticos, que no forman parte de ese comité político. Ahí estuvo la base de la cosa, pero había un entorno mucho más amplio. Muchos de ellos todavía siguen mandando. Otra cosa extraña que pasó. Los militares siempre han sido muy cuidadosos de ligarse con los civiles. Bueno, pues ahora los militares hicieron una asociación de mafiosos con los civiles, fue. Sí, exactamente. Porque ese del Banco de Reserva no tiene otro nombre. Se unieron. Bueno. Sobornaron, chantajearon. O sea, los militares que cuidaban al presidente. Por eso es Jesús María. Todos los organismos del Estado fracasaron en el gobierno de Danilo Medina. Todos fracasaron. El DNI fracasó. El J2 fracasó. El J1 fracasó. El abecedario completo. Bueno, ya tú sabes, para la semana que viene. Mira, quiero saludar, línea. que te mandó un saludo a don Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, que estará con nosotros el próximo viernes. Un gran abrazo para él y hasta el la sábado, semana que señores. viene. Buenas noches.